Por eso, sin duda alguna, nos encanta la NFL. Qué buen partido tuvimos entre Ravens y Chiefs el jueves por la noche como kickoff de la nueva temporada de la NFL. Victoria para Kansas City 27-20 con un final dramático que nuevamente lo digo. Por eso nos encanta la NFL. Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Platiquemos del gran partido que nos dieron Baltimore y Kansas City para arrancar con la temporada. En esa última jugada en el que por cuestión de centímetros, por el hecho de quizá el Agli probablemente calza como del 14, no tuvimos touchdown, no tuvimos a John Harbaugh jugándosela por 2 puntos porque claro que estaba haciendo la seña de jugársela por 2. Yo desde que empezó la serie ofensiva, aquí en mi casa dije, si anotan, van a ir por 2. No hay forma de que John Harbaugh no vaya por 2 puntos. Ya estaba yendo, hubiéramos tenido el video de hoy. John Harbaugh se la juega por 2. En lugar de buscar el empate, acierto o error, hubiéramos analizado 35 porcentajes, numeritos, probabilidades y demás. Pero no. Aquí estamos con el triunfo de los Kansas City Chiefs. Hablemos de la ofensiva primero de Kansas City. Fuera la intercepción que vi en Mahomes toda la noche, O sea, Mahomes siendo Mahomes en el sentido de escapando de la presión, comprando algo de tiempo, siendo vertical nuevamente. Entonces, en ese sentido, Mahomes vuelve a ser el Mahomes que conocemos de toda la vida. No hay ninguna duda un año más de que va a ser el mejor quarterback de la NFL. Promedió 10.5 yardas por intento, lo cual fue muy positivo, muy de la mano de ese touchdown largo a Xavier Worthy, también muy de la mano con una jugada rota que consigue con Travis Kelce, de las yardas después de la recepción que consiguió Rashee Rice, pero sin duda alguna es una ofensiva mucho más explosiva de Kansas City. Consiguió en 7 pases en rutas medias largas 94 yardas, regresa ese sentido de ese peligro que te pueden generar los Kansas City Chiefs y me deja a mí la sensación de que por lo menos viendo la ofensiva son mejores que el año pasado. Se nota la inyección de talento con Xavier Worthy, falta ver incluso a Marquise Hollywood Brown. Se nota también más involucramiento por parte de Noah Gray, el tight end suplente. Claramente más química y un tipo bastante bueno como es Rashee Rice. Entonces se ve como una mejor ofensiva y en ese sentido a ver quién nos puede parar este año en la NFL, hablando solamente de la ofensiva claramente, ¿no? Mejoró la protección, creo, incluso comparado con el año pasado. Tenía una prueba importante de Suamataya, pick de segunda ronda como tackle izquierdo. Obviamente Xavier Worthy se llevó los reflectores. Es Suamataya también un tipo con un rol importantísimo como tackle izquierdo. Creo yo que lo hizo aceptable bien, sobre todo para ser un novato, primer inicio y contra un pass rusher tal vez no tan premium como lo es Odafe Oweh, ¿no? Ya mencionó a Xavier Worthy, se ve rapidísimo. Xavier Worthy, hemos visto superatletas, hemos visto velocistas, atletas de verdad en la NFL y Xavier Worthy sí se nota como ese jugador más rápido de la historia, cuestión de nada, pero sí se ve más rápido que los Tavon Austin, que los John Ross, por ejemplo, que los de Sean Jackson en su momento. Sí se ve como esa explosividad, como esa velocidad extra que tiene Xavier Worthy. 2 touchdowns en la noche, ¿no? Regresa ese peligro que te puede generar o que te generaba Tyreek Hill, por ejemplo, en rutas como el primer touchdown que consigue corriendo, que no tiene una reversible, y también después en una cobertura muy mala por parte de Baltimore, una jugada defensiva rota, está completamente solo, no fue tanto como que por la velocidad consiguió separación, estaba la cobertura rota y por eso tiene su segundo touchdown. Rashee Rice se alimentó de los linebackers de los Ravens. Una formación muy común para Kansas City en este partido fue alinear 3 wide receivers del mismo lado, 2 de ellos en rutas verticales, incluyendo a Xavier Worthy, y simplemente Rashee Rice en un slant hacia el centro del campo. Detrás de ellos, como generan mucho estrés hacia la parte profunda de la formación, Rashee Rice se puede alimentar de esa zona corta intermedia y conseguir yardas después de la recepción, porque es un wide receiver muy grande como para poder trabajar bien en el centro del campo en contra de cornerbacks, linebackers y de los safeties. Y como les digo, falta Hollywood Brown en esta ofensiva incluso, ¿no? Hablemos de la última serie ofensiva. Hablemos de esa última serie ofensiva en la que Baltimore casi consigue el empate o casi consigue el irse con la victoria de Arrowhead Stadium, ¿no? Qué pedazo de recepción de Rashad Bateman, por cierto, que mantiene la serie ofensiva con vida, que los lleva básicamente hasta la zona roja. Fue el único pase vertical que completó Lamar Jackson en la noche de más de 20 o más yardas. Se fue 1 de 5 en este tipo de pases. Fue muy de altibajos Lamar lanzando el ovoide en este partido, sobre todo en rutas verticales. Falló mucho, como les digo, y también
el pase incompleto o los dos pases incompletos que tiene en primera y segunda oportunidad de esta serie ofensiva. El pase incompleto en primera oportunidad a Isaiah Likely bailó mucho. Creo yo que si ya vienes de perder tanto tiempo por el hecho de que Baltimore no tenía ya tiempos fuera porque John Harbaugh los desperdició 2 de ellos en el tercer cuarto en un partido tan cerrado de visita en contra del campeón. Quieres llegar como Kansas City con tus 3 tiempos fuera al final del partido y no fue así con Baltimore. Entonces no tienen tiempos fuera. Es muy criticable eso por a John Harbaugh porque también en la primera parte quemó sus tiempos fuera temprano. Se estaban alineando muy tarde. La defensiva tenía muchas dudas también de alineación, de comunicación y se ven obligados justamente a quemar esos tiempos fuera, que al final le pesa mucho perder 30 segundos aquí, que toda la ofensiva se va de su propia yarda 20-30 hasta la yarda 20 de los Kansas City Chiefs. Y como les digo, Lamar bailó mucho en esa primera jugada y el pase a Isaiah Likely me parece que pudo haberle dado una oportunidad a su tight end. Dio la sensación como que simplemente se deshizo ya mejor de ese balón y dijo siguiente jugada, pero parecía que Likely tenía por ahí ganado su duelo y podía conseguir tal vez un intento por el touchdown, ¿no? Después viene la segunda oportunidad, el pase fallado a Zay Flowers, Estaba completamente solo y lo que me sorprende es que Lamar en conferencia de prensa después dice que el pase ni siquiera para Zay Flowers, que su intención era conectar con Rashad Bateman. Ya vi la repetición de diferentes ángulos y no le encuentro sinceramente el sentido a las palabras de Lamar Jackson y creo yo que también se va a criticar mucho, nos vamos a quedar la mayoría con se quedó a centímetros del touchdown y vamos a olvidar estos 2 intentos muy malos por parte de Lamar hacia la zona de anotación. Y en la última jugada nuevamente bailó demasiado, compró tiempo. Si se dan cuenta en esa última jugada, línea ofensiva. Baltimore falló mucho con su línea ofensiva, tanto en comunicación como en desempeño. En esa última jugada ofensiva del partido, quedó Hill, el corredor de los Ravens, bloqueando 1-1 a Chris Jones, por lo que Lamar tuvo que improvisar un poco, ganar algo de tiempo, perdió la oportunidad de una última cuarta oportunidad. Y pues bueno, Likely hace un gran intento, más Isaiah Likely en la ofensiva de Baltimore. Tuvimos 59 jugadas de Likely y Andrews al mismo tiempo en el campo y eso que iban perdiendo, lo cual uno pensaría que tal vez buscas más wide receivers, más abiertos, la remontada y demás, y no, a pesar de que estaban abajo en el marcador, fueron mucho con 2 tight ends como lo prometieron desde el off-season, porque Likely tiene ese tipo de potencial. Es un tipo muy talentoso que se aprovechó de la lesión de Mark Andrews la temporada pasada y demostró oye, yo también estoy en el campo, ¿no? Merezco estar también en el campo. Los Ravens se dan cuenta que sus mejores pass catchers son 2 tight ends y ahora sí empieza a ver a Zay Flowers, a Rashad Bateman. Entonces es la mejor formación posible para Baltimore, ¿no? 2 tight ends, 2 wide receivers, un running back y Lamar Jackson. Y sobre todo Mark Andrews, que creo yo que podemos estar tranquilos. El tipo, además de que viene de una ruptura, o más bien que se rompió el tobillo la temporada pasada con todo y tibia y peroné, y que regresó muy justo para los playoffs, viene de cierta inactividad también durante el off-season. Y Mark Andrews no entrenó 2 semanas en el mes de agosto porque estuvo involucrado por ahí en un accidente automovilístico en el que originalmente se reportó que todo estuvo bien y que no sufrió nada grave, pero de todos modos no entrenó 2 semanas. Entonces vamos viendo qué tanto pudo haber afectado en ese sentido, ¿no? Y sobre la ofensiva de Ravens, comenté yo un poquito a Lamar Jackson altibajo en la zona vertical, 1 de 5 en pases de más de 20 yardas. Me sorprendió que corriera tanto. Eso sí, si se dan cuenta, no lo hizo por diseño, lo hizo por estar escapando de la presión y del trabajo cuestionable de su línea ofensiva, que fue una línea ofensiva muy criticada aquí en el podcast durante todo el offseason. Una línea ofensiva mucho más joven, mucho más barata, y les costó en este partido. Lamar tuvo que improvisar, escapar de la presión, consiguió 16 acarreos para 122 yardas, de los cuales creo que los 16 fueron incluso escapando justamente de la presión y de los defensivos de los Kansas City Chiefs. Lo que sí es que sí se ve más ligero. Este offseason que decíamos de que Lamar perdió 15, 20 libras, sí se le ven. Va a escapar mucho más fácil de la presión, se ve rápido otra vez, se ve sutil de movimientos. Eso sí, el tema de los golpes pues pueden preocupar, sobre todo en una temporada tan larga. Y el mismo Lamar decía, ¿no? Siento mis piernas bien, lo dijo al final del partido. Si hubiera estado así de ligero, así de fresco con las piernas, de cómo me moví hoy en la final de la conferencia americana de hace 8 meses, ni siquiera hubiéramos tenido que lanzar el ovoide y hubiéramos ganado a Kansas City. Fue lo que dijo justamente después de este partido. John Harbaugh se la juega en corta oportunidad en la primera mitad.
Al principio no fui fan de la jugada ni de la formación, después ya la analicé un poquito más a detalle, no estuvo mal. La ejecución de Nelson Agholor, que tenía que bloquear simplemente y listo, no fue un buen desempeño. Hace la tacleada, muy buena tacleada en campo abierto Trent McDuffie, y Kansas City consigue 3 puntos de esa cuarta oportunidad. En la siguiente serie viene el fumble de Lamar, otros 3 puntos regalados. En esa jugada Chris Jones, qué buen trabajo hizo a pesar del doble equipo. Recordemos que Chris Jones no jugó en el kickoff de la temporada anterior y se le extrañó. En este sí estuvo y tuvo un bastante buen desempeño, creo yo. Y vamos viendo también cómo corrige Baltimore sus castigos. Parece que cada jugada grande de los Ravens, castigo de Baltimore y no cuenta la jugada. Entonces todavía mucho que hacer, pero creo yo que podemos quedarnos tranquilos después de este primer jueves con los Ravens. Lucen bien los Ravens en general, y Kansas City pues por lo menos a la ofensiva luce imparable. Y me encantó, por cierto, hablando de la defensiva poquito de Kansas City, el trabajo del segundo esquinero Jalen Watson. O sea, teníamos aquí en el podcast del jugador más importante de Kansas City, yo decía el segundo esquinero de Kansas City. Se fue la Jarius Smith, quedó Trent McDuffie, pero ¿quién va a ser ese segundo corner que te juegue por fuera todo el partido? Fue Watson en este encuentro y lo hizo, creo yo, bastante bien para hacer esa primera gran prueba de fuego como titular en esta defensiva de Kansas City, que pues Steve Spagnuolo hace que jueguen maravilla sus defensivos desde hace ya décadas en la NFL. ¿Qué te pareció este kickoff de temporada? Te leo aquí abajo en comentarios, te leo también en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol, porque tenemos mañana los picks de la semana 1 y platicar claramente del partido del viernes entre Eagles y Packers. Y también, como anuncio, el domingo 11 de la mañana estaré en Game Pass en DAZN comentando el partido entre los Bills y los Cardinals. Esto es el podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.